Ok. Entonces, esta semana vamos a ver las estructuras de decisión. ¿Y qué son las estructuras de decisión? Son aquellas que me permiten bifurcar el programa, es decir, decidir qué parte o qué grupo de instrucciones se ejecutan o no del programa. Y eso normalmente se hace a través de unas sentencias y de la evaluación de una condición. Si esa condición es verdadera, entonces se cumple la condición, o sea, si sea que es verdadera, y se ejecuta la sentencia que uno quiera. Si esa condición es falsa, se omite la ejecución de esa sentencia y paso a la línea siguiente de código o según la secuencia de programación que esté estipulada. Ahora fíjense, ¿cuál es la sentencia de decisiones que existen? Existe la sentencia if, ¿verdad? Y el if else y la combinación de esas sentencias. Entonces, ven aquí la pantalla. ¿Se ve bien o la pongo más grande para empezar aquí ya lo que vamos a explicar? En el duda, ¿si ven bien la pantalla? Sí, profe, sí se ve bien. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ver la sentencia condicional o la sentencia de decisión if, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la palabra reservada es if, y dentro de estos paréntesis se coloca la condición que vamos a evaluar. Esa condición debe ser verdadera para que se ejecute la sentencia siguiente. Fíjense algo que es un error que cometen muchos. Escriben el if, ¿verdad? Y finalizando aquí los paréntesis colocan punto y coma. Si se coloca el punto y coma, la sentencia if termina aquí en este punto y coma. Y lo que está en esta línea es la línea de código siguiente. ¿Sí? Es decir, que esta sentencia, si aquí hubiese un punto y coma, esta sentencia no está supeditada a la condición de veracidad que está evaluando la sentencia ahí. ¿Sí? Entonces, primera acotación que hay que hacer, porque es un error que cometen con mucha frecuencia. Ustedes utilizan la sentencia if dentro de los paréntesis la condición de veracidad que quieren ver su valor de verdadero o su valor de falso, ¿verdad? Y no lleva paréntesis en esa línea. Luego sigue la sentencia que se va a escribir, ¿verdad? Y ahí hay paréntesis, no, punto y coma. Sigue la sentencia que se va a escribir y termina en punto y coma. Quiere decir que esta línea, sentencia 1, que es la instrucción que nosotros vamos a seguir, esa línea está supeditada a la condición de verdad que estoy evaluando en el if. ¿Sí? Este tipo de sentencia se le conoce como if simple. ¿Sí? Entonces, veamos cómo sería un ejemplo. Bueno, si yo digo si, if, abro paréntesis, x es mayor que y, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, simplemente verifica si x es mayor que y, si eso es verdadero, ejecuta la línea que está condicionada al if. Pero vamos a ver en un ejemplo aquí, ¿no? Fíjense, este es un pequeño programa y este programa ilustra el uso de la sentencia if, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos aquí en este programa? Bueno, aquí lo primero que tenemos son la directrices de preprocesador. ¿Cómo sé yo que son las directrices de preprocesador? Porque vienen con el símbolo de numeral y la directriz que estoy usando es el include. Está entre paréntesis angulares, ¿verdad? Y lo que tengo dentro de ese paréntesis no es más que el archivo cabecera o el archivo header. Y en esos archivos cabecera están prototipadas todas las funciones de C. ¿Sí? En el caso de las funciones de entrada y salida de datos,
están en el archivo estándar.io.h. En el caso de otras funciones como el get, están en el conio.h. El estándar lib tiene otras funciones tipificadas que la vamos a ver más adelante. Y el archivo cabecera mat.h, que tiene todas las funciones que tienen que ver con matemáticas, ¿sí? Es decir, si yo tengo que hacer un programa, yo tengo que calcular el seno de x, entonces la función seno está definida en C en el archivo mat.h, ¿sí? Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de un número, entonces la función sqrt, está definida en el archivo mat.h, ¿sí? Vamos a ver este pequeño programa. Fíjense, luego que tenemos las directrices del preprocesador, tenemos la función principal main, que la función principal, ¿verdad? Ella es entera por naturaleza, devuelve un entero por naturaleza y recibe dos argumentos, ¿no? Recuerden que yo les he dicho que se puede modificar el valor que retorna por vacío, por la palabra reservada void. Y también los argumentos que ella recibe se pueden modificar por parámetros vacíos, es decir, con la palabra reservada. Ok. Dentro de esa función main, ¿qué tengo? Tengo aquí, ¿verdad? Dos variables, una variable x y una variable y, donde x y y están definidas como enteros. Es decir, que yo lo que hice en esta sentencia de declaración fue declarar la variable cuyo nombre es x y la variable cuyo nombre es y, que son de tipo entero, es decir, que ellas permiten almacenar un entero. Y que por ser de tipo entero, lo que hice fue reservar 2 bytes de memoria en la memoria principal, ¿verdad? Y que esos 2 bytes me permiten almacenar un entero de acuerdo a los rangos que vimos en la tabla pasada, ¿verdad? En este caso, como es un entero con signo, ¿verdad? Es desde menos 2 a la 15 hasta más 2 a la 15 menos 1. Acuérdense por lo del C. Ok. Entonces, esta función clear screen que está aquí, fíjense que aquí está comentada, pero eso es una función que permite borrar la pantalla en tiempo de ejecución. Es decir, que cuando se ejecuta el programa, lo primero que ella hace es borrar lo que está en pantalla, ¿sí? Aquí la tengo comentada y estoy usando comentario de bloque, que es el símbolo slash asterisco y termina con el asterisco slash, ¿sí? También pudiera haber usado el comentario de línea. ¿Cuál es el símbolo del comentario de línea? Barra barra, ¿sí? Ok. Luego, ¿qué hago? Le digo al usuario, ¿verdad?, que ingrese 2 números, ¿sí? Ahora, esos 2 números, ese mensaje, ¿verdad?, esa cadena de caracteres, lo imprimo con en la función de entrada y salida de datos, en este caso la función de salida de datos, print. Recuérdense que entre las comillas dobles, está la cadena de caracteres que yo quiero que se imprima en pantalla. Y esta barra T es el tabulador, es decir, que imprime este mensaje y posiciona el cursor a un tabulador, ¿sí? Ok, entonces aquí termino mi sentencia con punto y coma. Fíjense algo aquí. Aquí, si el usuario va a ingresar un dato, ¿verdad? Yo ese dato lo voy a almacenar. Lo tengo que leer de la entrada estándar y almacenar. Entonces, ese dato, ¿verdad?, que voy a almacenar, lo voy a leer y almacenar, perdón, lo voy a hacer con la función scan. La función scanf está definida en el archivo estándar, el archivo cabecera estándar.io.h, ¿sí? Ahora fíjense algo aquí, vamos a analizar esta función. Vamos a analizar aquí esta función. Yo voy a recibir 2 enteros, ¿sí? Entonces, si son 2 enteros, la cadena de formato es % de, ¿sí? Entonces tengo % de aquí.
tengo por ciento asterisco C, que ya después vamos a preguntar, ya les voy a explicar esto. Lo voy a eliminar ahorita para no enredarlos aquí un poquito. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y tengo de nuevo por ciento D para el otro entero. Esto que está aquí tiene que ver con este barra T que tengo aquí. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo lo veo normal, yo tengo aquí, lee el primer número como entero y lee el segundo número como entero. Y vuelvo y repito, esto que está aquí, que lo vamos a ver en un rato con más detalle, es lo que permite interpretar este barra T que tengo aquí. Ahora, esa variable, ¿dónde lo voy a almacenar? Bueno, lo voy a almacenar en X y en Y. Pero recuerden que la función scan recibe la dirección de X y la dirección de Y. Entonces, para yo decir que lo almacene en la dirección de X y lo almacene en la dirección de Y, ¿verdad? Yo tengo que usar el operador dirección, y el operador dirección es el ampersand. Entonces aquí le digo, o bien esto que tengo ahorita aquí, este por ciento asterisco C, le digo, va a leer de la entrada estándar, ¿verdad? Como entero, o sea, vas a leer dos enteros, y esos dos enteros, el primero lo vas a almacenar en la dirección de X, y el segundo lo vas a almacenar en la dirección de Y. Luego vengo y le imprimo. Las entradas son por ciento de y por ciento de. O sea, el usuario ingresó tal valor de X y tal valor de Y. Lo estoy imprimiendo en pantalla. Ok. Ahora fíjense, este por ciento de se va a sustituir en el print con el nombre de la variable X. ¿Qué es lo que hace el compilador? Él imprime todo lo que está entre comillas. Las entradas son, cuando llega esta cadena de formato, toma el valor de la primera variable y lo imprime. ¿Sí? Si el usuario ingresó 3 en X, entonces viene y imprime el valor de 3. Y en esta cadena de formato, que es por ciento de, toma cuál es el valor de Y y lo imprime. Si el usuario ingresó en Y 5, entonces la salida por pantalla sería, las entradas son 3 y 5. Esta barra N, recuerden que yo les dije la vez pasada que este era el carácter de nueva línea y retorno de carro. Es decir, cuando se ejecuta ese carácter, lo que hace es que desplaza el cursor una línea abajo en la pantalla y la coloca al inicio de la pantalla, es decir, en el extremo izquierdo de la pantalla. ¿Sí? Ok, vamos bien hasta aquí, quitando este porcentaje asterisco que después lo vamos a estudiar con calma. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, fíjense, ¿ahora qué hago? Dime, Neider, ¿qué es lo que quieres preguntar? Profe, ¿puede volver a explicar la parte de print? Sí. Donde está la parte de por ciento de... Sí. Este print que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sabe? Este que está aquí arriba es simplemente imprimir una cadena de caracteres. ¿Sí? Que lo que está entre comillas lo imprime. Y esto que está aquí es lo que se conoce como un metacarácter y es el tabulador. ¿Por qué? En C existen algo que son los metacaracteres. Entonces, los metacaracteres, ¿qué son? Son caracteres que si yo le antepongo la barra invertida, tienen otra función en el lenguaje de programación. Porque me explico. Si yo elimino esta barra aquí, me queda la letra T. ¿Qué voy a ver yo en pantalla? La letra T. ¿Sí? Ah, pero al anteponerle la barra, ya ese carácter no tiene su función principal de ser la letra T, sino que es un metacarácter. Y el barra T es el tabulador. ¿Sí? Lo mismo sucede con este barra N. La letra N, su función principal, ¿cuál es? Es ser la letra N. O sea, si yo le quito esta barra aquí, ¿qué voy a ver en pantalla? N. Al ponerle la barra invertida, antecederlo con la barra invertida, lo convierto en un metacarácter. Es decir, que anulo su función principal, que es ser la letra N, y ahora le doy otra función. Cuando yo veo barra invertida N,
entonces ese es el carácter de nueva línea y retorno de cambio. Ahora, este print que está aquí es una modalidad del print. O sea, ya todo lo que está entre comillas es la cadena de caracteres que voy a imprimir. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo tengo esto aquí? Si yo tengo este print y yo coloco aquí X y Y y borro esto aquí, ¿qué va a suceder? Va a imprimir la letra X y la letra Y, no el valor de X y Y. Y a mí no me interesa imprimir la letra, el carácter X y el carácter Y, sino el valor de X y Y. Entonces, sustituyo esto por esta función que tengo aquí. Y donde quiero que aparezca el valor de X y Y, lo sustituyo por la cadena de formato. Como X es entera, Y es entera, lo sustituyo por ciento de. ¿Sí? Entonces le pongo, las entradas son, aquí va a ir el valor de X, pero debo sustituirlo por la cadena de formato por ciento de. Y aquí debe ir el valor de Y. Entonces coloco la cadena de formato por ciento de. Y luego de la comilla, separado por coma, indico el nombre de la variable que quiero que sustituya esta cadena de formato. ¿Qué es lo que hace el compilador? El compilador, cuando se ejecuta el programa, vengo y imprime las entradas son, mira, aquí hay un % de, toma el valor de la variable X, de la primera variable que está aquí, y lo muestra. Si X vale 3, imprime 3. Después imprime el carácter Y, luego agarra esta cadena de formato que es % de, mira, esto lo debo sustituir por el valor de la siguiente variable. La siguiente variable aquí es Y. Busca el valor de Y y lo sustituye. Si Y valía 5, viene y imprime 5. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro, Eneida? Sí, ahora no, ahora sí quedó claro, profe. Gracias. Okay. Entonces, fíjense algo. Aquí vamos a usar la sentencia condicional if. Y entonces, pero vamos a usar el if simple. Entonces, dentro del if, voy a poner la condición que quiero que se verifique. O sea, que se estudie su valor de verdad o su valor de falso, es decir, su veracidad. Entonces, si X es mayor que Y, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el mayor es por ciento de, porque si X es mayor que Y, yo debo imprimir que el mayor es el valor de X. Entonces, el mayor es por ciento de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito el valor de X. Entonces, ya sabemos que lo que hace cuando se ejecuta el programa es este por ciento de lo sustituye por el valor de la variable que tengo aquí. Ok. Aquí es donde termina la sentencia if, en este punto y coma. Esta sentencia o esta instrucción está condicionada al valor de veracidad de esta condición. Vamos a suponer el caso que veníamos estudiando, que el usuario ingresó en X, ingresó el valor de 3 y en Y ingresó el valor de 2. Si X vale 3 y Y vale 2, llega aquí a esta línea de programa y dice, X es mayor que Y, cierto, ¿verdad? Como es verdadera, ejecuta esta línea, ¿sí? Es decir, que imprime el mayor es 3, que es el valor de X. Pero supongamos el caso contrario, que el usuario ingresó que X vale 2 y que Y vale 3. Si esto es así, cuando llega a esta línea pregunta, X es mayor que 3, X vale 2. 2 es mayor que 3, es falso. Por lo tanto, esta línea no se ejecuta, sino que se va a la línea siguiente de código. ¿Y cuál es la línea siguiente de código? Este if simple que tengo aquí.
Y aquí lo que hacemos es preguntar si X es menor que Y. Si X es menor que Y, entonces veamos, X vale 2, Y vale 3. Entonces esta condición es verdadera. ¿Sí? Como es verdadera, ejecuto esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea está supeditada a la veracidad de esta condición. Entonces imprimo el mayor es Y. ¿Sí? Porque X es menor que Y. Es decir, que imprimo el valor de Y que vale 3. ¿Sí? Ahora, fijémonos algo. Supongamos que, luego de esto, vengo y me voy a la línea siguiente de código, porque después de esta línea, ¿quién viene? Esta. Pregunto, ¿X es igual a Y? Falso. Como es falso, no imprime esta línea. ¿Por qué? Porque esta línea está sujeta al valor de veracidad de esta condición que tiene el if. Entonces, no imprime esta línea y se va a la línea siguiente de código, que es este system pause que está aquí. El system pause es una función que le envía un parámetro tipo carácter al sistema y pausa o detiene la ejecución del programa hasta que se le dé a una tecla. ¿Sí? Eso a veces en los compiladores que nosotros usamos ya está inmerso y no hay que ponerlo de forma explícita. Pues. Entonces, fíjense, vamos a suponer ahora que X vale 2, pero Y también vale 2. ¿Cómo sería el programa? Bueno, llego aquí y pregunto. 2 es mayor que 2. Falso. Como es falso, esta línea se omite, no la ejecuto. Me voy a esta línea siguiente. Pregunto, 2 es menor que 2. Falso. Esta línea no se ejecuta. O sea, esto que está aquí no se ejecuta. Me voy a la línea siguiente. X es igual a Y. Verdadero. Entonces imprimo, ambos son iguales. ¿Quedó claro eso? Sí, sí quedó. Ok. Ahora fíjense. Hay que estar pendiente aquí de algo. Si por casualidad ustedes cometen el error y colocan el punto y coma aquí, ¿qué pasaría en el programa? Vamos a analizarlo. Vamos a suponer que ustedes ingresaron el mismo valor. X vale 2 y Y vale 2. Viene y pregunta, si 2 es mayor que 2, es falso. Como es falso, ¿verdad? Él no ejecuta la sentencia que está condicionada a este if. Pero como el punto y coma está aquí, aquí termina la sentencia if. Entonces quiere decir que no hay sentencia supeditada a ella. Y entonces veríamos en pantalla el mayor es el valor de X. Y sería un error lógico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se equivocaron o yo me equivoqué y puse el punto y coma aquí. El punto y coma va después de la sentencia que está condicionada a ese if, ¿sí? Y si es más de una sentencia que está condicionada a esta relación o a esta condición de verdad que se va a comprobar, de usar el carácter o el símbolo o el carácter de bloque que es la llave. De todas maneras, en un rato vamos a ver un ejemplo. Ok, Douglas pregunta que en el caso de que la variable no sea de tipo entero, sino de tipo carácter, sería exactamente lo mismo, solo que utilizaría los operadores relacionales, ¿verdad? Y si yo pregunto de dos caracteres, si X es mayor que Y, pero que son de tipo carácter, existe algo que se llama promoción implícita de tipo. Entonces, C, no sé si ustedes se acuerdan la semana pasada, ¿verdad? Cuando vimos la clase, que yo les explicaba que
la variable tipo carácter en la computadora se usaba un código que se llamaba el código ASCII y que ese era un valor entero. Y entonces existe algo que se llama promoción automática de tipos o promoción implícita de tipo. Entonces, una variable carácter, él la puede entero. Y él lo que haría es ver el carácter, cuál es su ASCII, y si el ASCII de ese carácter es mayor que el ASCII del otro carácter, daría verdadera esta condición, ¿sí? Ahora, si yo quiero preguntar si una letra es igual a otra, entonces tendría que usar los operadores lógicos. O sea, si es distinto, si es, o si es igual. Relacionales, perdón. Distinto o igual. Pero lo puedo hacer. Después podemos ver un ejemplo o hacer un ejemplo de eso. Pero, entonces fíjense algo. Yo les decía que hay que estar pendiente que el punto y coma termina aquí. El punto y coma termina aquí. Y que este punto y coma dice que esta sentencia es está condicionada a la condición o está supeditada a la condición que estamos chequeando, ¿sí? Ok. Esto ahorita es un if simple. Y en el cuerpo del if o solamente está supeditado a la condición de veracidad que estoy hablando en el if, una sola sentencia. Vamos a ver otro caso. Fíjense. Vamos a ver, ¿verdad? El caso del if else, ¿sí? Si yo tengo aquí el if, ya me quedan 10 minutos, cualquier cosa no volvemos a meter. Ok. Existe una sentencia, ¿verdad? De decisión que es el if else. Este if es sí. Y este else es si no. ¿Sí? Entonces, si la condición es verdadera, entonces ejecuto lo que está supeditado a esta condición. Si no, es decir, si no es verdadera es porque es falsa, ejecuto esta sentencia. Entonces, esta función se llama if, o esta estructura de decisión, perdón, se llama if else. ¿Sí? Ok. Vamos a ver aquí, entonces, cómo sería cuando existen más de una sentencia que están supeditadas a los if o a los else. O sea, no puede existir un else sin un if. ¿Sabe? El if-else es una estructura de decisión en C. ¿Sabe? No pueden haber else por ahí solo. ¿Sí? Para que exista un else, tiene que existir un if. If solo puede existir, ¿por qué? Porque es la estructura condicional simple. Después viene la estructura condicional if-else. Y después viene la eliminación de varios if, que también lo vamos a ver. Pero en este caso, lo que les estoy mostrando es que si más de una sentencia depende de la condición, yo tengo que usar el operador de bloque, que es la llave, y todo lo que esté entre este bloque, entre esta llave de inicio y llave de cierre, son las sentencias que están condicionadas o expeditas a la veracidad de la condición, ¿sí? Si no están las llaves, la única sentencia que está supeditada a la veracidad de esta condición es esta que tengo aquí, la que tengo subrayada en gris. Esta se va a ejecutar, sea verdad o no la condición, ¿sí? Porque es la línea siguiente. Si las dos sentencias están supeditadas a la condición que tengo en el if, entonces yo tengo que usar el operador de bloque. Y el operador de bloque es la llave de inicio y la llave de cierre. Quiere decir que estas dos sentencias solo se van a ejecutar si la condición del if es verdadera, ¿sí? Si esta condición es verdadera, ejecuto
esta sentencia y ejecuto esto. Si es falsa, no ejecuto lo que está entre estas llaves, sino que me voy al else. Y en el else, igualito, ejecuto todo lo que está entre el bloque del else. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí me siguen por ahí, o sea, me han seguido hasta aquí. Claro. Sí, profe, estamos fin. Ok. Ahora vamos a ver que nosotros podemos anidar, o sea, tenemos el if simple y el if else, ¿sí? Pero yo puedo combinar y anidar esa estructura de if simple y el if else, ¿sí? Entonces, fíjense este caso. Si yo tengo aquí tengo una estructura de decisión if else, pero tengo dentro del if otra estructura anidada. Cuando yo tengo una estructura dentro de otra, se le dice en programación anidamiento de estructuras o estructuras anidadas. Entonces, fíjense ahí. En este caso, si aquí coloco la condición que va a evaluar. Si esta condición es verdadera, ejecuto esta sentencia. ¿Sí? Si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Ejecutar lo que está entre el operador de bloque del else, es decir, todo esto, toda esta sentencia que tengo aquí. Entonces vengo y aquí me encuentro con otro if. Si la condición es verdadera, ejecuto esta línea. Si es falsa, no ejecuto esta línea, sino que me voy a este sino. ¿Y qué voy a ejecutar? Todo lo que está entre el operador de bloque, es decir, entre estas dos llaves. Fíjense que aquí, en este if, no coloqué llaves. Aquí no coloqué llave, ni aquí no coloqué llave. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola sentencia. Si yo no coloco la llave, no me da error, ¿verdad? Y si la coloco, tampoco me da error. Lo que sí yo tengo que estar claro es que si yo coloco aquí dos sentencias y no coloco la llave, solamente se va a ejecutar esta primera sentencia si esta condición es verdadera. Esta se va a ejecutar porque es la línea siguiente del programa. ¿Sí? Si tiene dos sentencias, yo a juro tengo que usar el operador de bloque, que es la llave. ¿Sí? Si tiene una sola sentencia, yo puedo obviar la llave, pero si tiene dos sentencias, tengo que usar el operador de bloque, porque si no, las dos no están supeditadas a la condición de verdad. ¿Sí? Si yo coloco esto, una sola sentencia, y coloco la llave, no me da error. No me da error, sino que igualito indica que es una sola sentencia. ¿Sí? Pero si coloco dos sentencias, y no coloco la llave, entonces me va a dar un error, pero un error lógico cuando se ejecuta el programa. Porque si están bien escritas las dos sentencias, no da error de compilación, sino que aparece un error lógico. ¿Por qué? Porque aunque la condición sea falsa, si la condición es falsa, esta línea no se ejecuta, pero esta sí se va a ejecutar. Y yo que quería que si esta condición era verdadera, ¿verdad? Se ejecutaran a dos líneas. Y si, como está aquí escrito, si esta condición es verdadera, se ejecuta esta línea, ¿verdad? Y luego también se ejecuta esta, pero es porque es la siguiente instrucción, no porque la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, entonces esta línea no se ejecuta y esta sí se va a ejecutar. ¿Pero por qué? Porque es la línea siguiente. No sé si me expliqué ahí o me siguieron.
Entonces es importante que cuando tengamos dos instrucciones, usemos el operador de bloque. Si esas dos instrucciones están sujetas a la condición del if. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? No. Okay. Fíjense, hay algo que nosotros tenemos que ver aquí. Y es lo siguiente. Cuando una condición es verdadera o es falsa. ¿Sí? Obviamente, si yo establezco operaciones relacionales, es decir, que me permiten establecer la relación entre dos operandos, yo rápidamente determino si es verdadera o es falsa. Me explico. En el caso que teníamos anteriormente, teníamos un valor de X, un valor de Y y preguntábamos, ¿X es mayor que Y? Ah, bueno, si los números, uno evalúa los números, uno rápidamente puede decir si es verdadero o si es falso. Pero en programación, ¿verdad? Existe dos cosas que tenemos que estar claros. Una, las condiciones pueden ser con operadores relacionales, con operadores lógicos, se pueden también ejecutar, no se estila, pero hay gente que ejecuta operaciones aritméticas dentro de las condiciones, es decir, que opera y después el valor de esa operación evalúa si es verdadero o es falso. Y entonces, en programación, todo valor distinto de cero es verdadero. Repito, en programación, todo valor distinto de cero es verdadero. Cero es falso, pero todo valor distinto de cero es verdadero. Sí. Ok. Entonces, fíjense, recapitulemos aquí. Tengo el if simple. Ah, bueno, ese if dentro de los paréntesis va a una condición y su sentencia. Todo termina la sentencia del if, termina con punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se cumple la condición, se ejecutará la sentencia. ¿Sí? Ok, tengo la estructura if else. Si se cumple la condición, ejecuto la sentencia. Si no se cumple, entonces ejecuto lo que está en el caso else. ¿Sí? Si vengo para acá, tengo if, ¿verdad? Y tengo else. Entonces, si la condición es verdadera, pero como tengo dos sentencias supeditadas a la condición, utilizo el carácter o indicador de bloque. Quiere decir que todo lo que esté entre estas llaves están supeditados a la condición de veracidad de este if. Entonces, si la condición es verdadera, ejecuto esto que está entre llaves. Si no, ejecuto esto que está entre llaves. Ok. Vamos a ver este programa. Fíjense. Aquí lo que hice fue incluir el archivo cabecera standard.io.h. ¿Por qué? Porque voy a usar la función print y la función scan. Luego vengo, ¿verdad? Tengo la función main. Fíjense lo que yo les dije hace rato. La función main, yo puedo hacer que ella por defecto devuelve un entero, pero yo puedo modificar ese tipo de retorno a vacío. Entonces voy main y entre los paréntesis no escribo nada, implica que modifique también su argumento por vacío. ¿Sí? Ahora vengo para acá, llave de inicio de main, es decir, que todo lo que está aquí son las sentencias que están en la función principal. Veamos aquí ahora. Tengo A y B, que A y B las declaré como flotantes, es decir, que es un número entero con parte decimal. Recuerden que los flotantes reservan 4 bytes de memoria principal. Ok. Ahora vengo e imprimo en pantalla, escribir el primer número. A igual. Todo esto sale en pantalla. Recuerden que esta barra N es el carácter de nueva línea y retorno de carro. Es decir,
que cuando se ejecuta este carácter, baja una línea el cursor y se pone al inicio de la pantalla. Luego leo con el scan. Como A es del tipo flotante, utilizo la cadena de formato para los flotantes, que es %F. Y en el scan yo debo decir que lo almacene en la dirección de la variable que quiero. Entonces, la quiero guardar en A. Para indicar que es la dirección de A, debo utilizar el operador dirección. Y ese operador dirección es el ampersand. Luego vengo y imprimo en pantalla, escribo el segundo número, B igual. ¿Sí? Y leo con la función scan el valor que ingresa el usuario, lo leo como flotante, ¿verdad? Y agarro y que lo leo como flotante y lo almaceno en la dirección de B. Ok. Ahora fíjense aquí. Estoy usando if simple. Entonces, si A es igual a B, recuerden que el operador igual es con dos símbolos igual. O sea, el operador o el operador relacional igualdad son dos símbolos de igual. Si yo coloco uno solo, estaría usando el operador asignación. ¿Sí? Pues, si A es igual a B, imprimo, los dos números son iguales. Si A es distinto de B, el operador distinto es el signo de exclamación con un igual. Imprimo, los dos números son distintos. ¿Sí? Si A es mayor que B, imprimo el número A, el valor de A, es mayor que el valor de B. Recuerden que uso la cadena de formato %F. ¿Por qué? Porque ahí B son floables. ¿Sí? Y lo que hace en el print es que toma esta cadena de formato y lo sustituye por el valor de la primera variable que tengo aquí. Toma esta cadena de formato y lo sustituye por este valor que tengo aquí. Okay. Si A no es mayor que B, ¿verdad? Es decir, que esta condición es falsa, no imprimo esta línea y me voy al si no. Y el si no, ¿qué imprimiría? ¿Sabe qué le mando a imprimir? El número A no es mayor que B. O también podría haber puesto es menor. ¿Sí? Ok. Fíjense este caso. Todo esto es el mismo programa, ¿no? Pero fíjense. Yo aquí estoy usando una condición de relacionales con operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, aquí dice, si A es mayor que B y 100 es mayor que A, entonces ejecuto lo que está entre llaves. Este operador, ampersand, ampersand, es el operador lógico AND. ¿Sí? Y para que él sea verdadero, para que él sea verdadero, tanto este operando como este operando tiene que ser verdadero. Es decir, este operando 1, AND operando 2, es verdadero siempre y cuando los dos operandos sean verdaderos. De resto es falso. Así funciona el operador lógico AND. Entonces, vamos a ver el caso. Si A es mayor que B, vamos a suponer que en A coloqué 3 y en B 1. A es mayor que B, verdadero. 100 es mayor que A, verdadero. Como esto es verdadero y, que es el AND lógico, esto es verdadero, como los dos operando es verdadero, el resultado es verdadero. Y como es verdadero, voy a imprimir el número A es mayor que el número B, es decir, y voy a imprimir, además, los dos números son menores que 100. ¿Sí? Si esto es falso, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo va a ser esta condición falsa? Cuando uno de estos resultados sea falso.
cuando uno de estos resultados sea falso. Entonces, si A es mayor que B es falso, ya no me importa esta condición porque basta con que uno sea falso, todo es falso, y me voy al else. En este else, ¿qué hago? El número A no es mayor que B, mando a imprimir, y uno de los dos números es mayor que 100. ¿Sí? Ok. Estos son unos casos de uso que vamos a hacer ahí. Fíjense este caso. Este caso es para resolver la ecuación o una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Entonces, fíjense. Incluyo el estándar yo.h, ¿por qué? Porque voy a usar la función prime y la función star. Incluyo el archivo cabecera map.h porque voy a usar las operaciones de raíz cuadrada, ese QTR que está definida en ese archivo cabecera. Mi función principal. Estoy declarando A, B, C, X1, X2 y el discriminante como flotante, o sea, como doble, es decir, número flotante de doble precisión. Es decir, números enteros con parte decimal. Vengo e imprimo aquí. Print, resolución de la ecuación, va a salir a x cuadrado más b, x más bx más c igual 0. Es decir, que esta es la estructura canónica de la fórmula matemática de la ecuación de segundo grado. Ok, luego ¿qué hago? Le escribo al usuario, escriba los valores de A, B y C. Es decir, le pido al usuario los valores de A, B y C. Luego le mando acuérdense que aquí está el punto y coma, que esto esté así y que esto esté así es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el punto y coma es el que dice dónde termina la sentencia, ¿sí? Ok. O sea, esto no es una función print con scan pegada. Esta es una línea de código porque termina aquí donde el punto y coma y esto es otra línea de código porque termina aquí donde el punto y coma. Entonces, imprimo A igual en pantalla y me quedo esperando el valor de A. Como la variable es doble, entonces utilizo la cadena de formato LF y le digo que lo guarde en la dirección de A. Lo mismo hago con B. Mando a imprimir B y me quedo esperando que el usuario ingrese el valor de B. B también es doble, entonces tengo que usar la cadena de formato LF. Y lo mismo sucede con C. Luego, ¿qué hago? Bueno, evalúo. Si A es igual a 0, porque el usuario ingresó 0, le imprimo error. Esta es una ecuación de primer orden. O sea, si el término A es igual a 0, no es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y retorno, es decir, me salgo del if. Ok. Si no es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me voy a leer. Y aquí calculo. Entonces, calculo primero el discriminante, que es b cuadrado menos 4a por c. Luego evalúo ese discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, tengo raíces reales y distintas. Y calculo aquí. Fíjense que aquí, para el cálculo, utilizo SQRT, que es la función que está definida en el map.h. Bueno, hago el cálculo y imprimo el valor de X1 y X2. Si el discriminante no es mayor que 0, caigo en el si no. Y si caigo aquí, pregunto si es igual a 0, porque no sé, si no es mayor que 0, puede ser o igual a 0 o menor que 0. Si es igual a 0, si esto se cumple, ¿qué hago? Calculo la raíz y digo que tengo dos raíces iguales, reales e iguales. ¿Sí? Y si el discriminante me da negativo, es decir, que es menor que 0, entonces imprimo error, raíces imaginarias. Claro, si yo activo yo pudiera calcular las raíces imaginarias, pero en este caso lo hice así. Okay. Entonces, fíjense, aquí se ve cómo está el anidamiento de
if, else, else, if, indistintamente. ¿Quedó claro eso, muchachos? Ok. Entonces, fíjense, si está claro eso, aquí podemos ver distintos ejemplos. Yo le voy a pasar estos ejemplos para que ustedes los analicen. O sea, a que llamo yo los analizan, los copian, los ponen en el compilador y los ejecutan paso a paso y lo van estudiando, ¿no? Bueno, aquí hay varios ejemplos y de lo que digo, les voy a ir pasando los ejemplos de la clase en una guía y se las pongo en el plan. Ok, fíjense. Eso es todo lo que hay que saber de la sentencia if. Ahora, ¿cuándo utilizarla? ¿Cómo utilizarla? Que bueno, dependerá del algoritmo que nosotros diseñemos, ¿sí? Pero eso es todo lo que hay que saber de la sentencia if. A la sentencia if existe el if simple y el if else. Yo puedo anidarlo, puedo usarlo en conjunto. No puede existir un else sin un if, ¿sí? Y que siempre la sentencia if, yo lo que hago es estudiar la veracidad de la condición. Y solamente se va a ejecutar el bloque de sentencias que esté supeditado a ese if si la condición es verdadera. De resto no se ejecuta, ¿sí? Okay. Ahora fíjense, vamos a ver la sentencia switch y con eso terminaríamos por hoy. Ok, fíjense. Existe una sentencia que es la sentencia switch case. ¿Sí? Esa sentencia también permite decidir esa sentencia también permite decidir qué es lo que voy a hacer o no en mi programa. Solo que esa sentencia me permite decidir qué bloque del programa voy a hacer en función de la evaluación, ¿verdad?, de una variable. Fíjense, la sentencia es switch case. Switch, entonces, este switch tiene llave de inicio y llave de cierre. Déjame buscar, es que me quedó aquí picado esto. Ok, entonces fíjense, esto tiene llave de inicio y llave de cierre. ¿Sí? Ya, denme un chancecito aquí para acomodar esto para que lo puedan ver bien, porque ok. Ok, aquí sí lo vamos a poder ver bien en una sola hoja para no enredar. Fíjense, la sentencia switch, ¿verdad? Ella recibe una variable. Ella evalúa el valor de esa variable y en función de esa variable se va a un caso, ¿sí? Es decir, X puede tomar múltiples valores. Cuando yo le paso como parámetro X a la función switch en función del valor que tiene X, ella puede ejecutar alguno de los casos que yo tenga determinada en la sentencia switch case. ¿Sí? La sentencia
¿verdad? Es switch, el valor de la variable que quiero que evalúe, luego llave de inicio, llave de cierre, ¿sí? Y dentro de eso tengo la sentencia case y termino ese caso con la sentencia break, ¿sí? Me explico. Si X puede tomar cualquier valor entero, yo aquí, vamos a suponer que X puede tomar un valor entre 1 y 9. Yo aquí tendría el caso 1, aquí el caso 2, el caso 3, el caso 5, el caso 7 y así sucesivamente. Y un caso por defecto, porque supongamos que el usuario ingrese 15. Yo dije que solamente iba a tomar en cuenta qué hacer entre el valor 1 y el valor 10. Entonces, el caso por defecto tomaría cualquier valor no contemplado en los casos anteriores. ¿Sí? Entonces, fíjense, si, vamos a suponer aquí, evalúo X. Si X vale 1, me voy a dónde? Al caso 1, que es este. Ejecuto línea 1, ejecuto línea 2 y rompo el ciclo con este break. Este break lo que hace es que va a la llave de fin del switch y termina la sentencia. Supongamos que el usuario ingresa ahorita el valor de 2 en X. No ejecuto lo que está en el caso 1, sino que ejecuto lo que está en el caso 2. ¿Sí? Es decir, que solamente ejecutaría línea 1. Agarro el break y me voy a la línea final de todo. ¿Sí? Si, por el contrario, el usuario ingresa 3, ¿qué hace él? Caso X vale 3. Caso 1, no ejecuto nada, porque no es. Caso 2, no ejecuto nada. Y caigo en el caso por defecto. Y ejecuta la línea 1. ¿Sí? Si existiera aquí un caso 3 y X vale 3, entonces aquí diría caso 3. ¿Verdad? Y ejecutaría esta línea 1. Si el usuario ingresa 5 en X, ¿a dónde iría? Al caso por defecto. Sí, porque no es ni 1, ni 2, ni 3. Iría al caso por defecto. ¿Quedó claro eso? Entonces, la sentencia switch me permite bifurcar el programa o decidir qué bloques de código yo puedo ejecutar en función de el valor de la variable que le estoy pasando a la sentencia switch. ¿Sí? Entonces, permite organizar el programa. Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Sí, en el caso por defecto, ¿verdad? Él lo ejecuta y listo, sale. Es el último caso. Fíjense este caso. Tengo este ejemplo aquí, ¿verdad? Y entonces este ejemplo, ¿qué hace? Bueno, tengo la función matemática, ¿verdad? El archivo cabecera matemática.h, perdón, que lo incluí, la función main. Declaré X como entera, num como doble flotante. Esto aquí es arreglo, pero no lo vamos a ver ahorita. Pero lo que quiero que tomemos de este ejemplo es este caso del switch, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense aquí, print F. Entonces, aquí tengo un menú, opción 1, el triple, opción 2, el cuadrado, el 3, el logaritmo natural, el 4, el logaritmo decimal, el 5, el seno de un valor y el 6, el coseno de valor. Es decir, que esto es un menú de opciones. Si el usuario ingresa 1, 2, 3 o 4, me voy a ejecutar esa parte del programa. Vengo aquí y escribe el número de la opción que desee. Me quedo esperando ese valor y lo almaceno en X. ¿Sí? Está en porciento de ampersand X. Me quedo esperando el valor y lo almaceno en X. Y hago el switch de X. Si el usuario ingresó 1,
voy y ejecuto lo que está en el caso 1. ¿Qué es lo que hace? Bueno, imprimo, escribe el número, lo leo como num, era doble flotante, era doble aquí, ¿verdad? Lo leo con la cadena de formato LF y lo almaceno en num. Imprimo el número, el triple del número, o sea, LF es LF. Este es el valor de num, que fue el valor que ingresó el usuario, y aquí multipliqué 3 por num. Y el valor de esa multiplicación, que es el triple, lo pongo aquí. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo aquí en el print o hacerlo aquí afuera? ¿Sabe? Que yo aquí diga a num le asigno o a R le asigno 3 por num. Que aquí, ¿verdad? Se le asigna un valor de la variable, ¿verdad? Aquí 3 por num lo multiplica, pero no se asigna en ningún lado de memoria, sino que saca la cuenta y lo imprime nada más. Sí, Manuel, todos los casos que tú consideres que puedan ser posibles, los pones en el break. Puedes tener tantos casos como tú quieras. Eso ayuda a simplificar el uso de los if y organizar mejor el programa. Pero puedes tener tantos casos como tú quieras. Entonces, son todos los casos posibles que bifurque tu programa. Ok. Entonces, fíjate aquí. Bueno, entonces nos fuimos al caso 1. Si el usuario ingresó dos aquí cuando ingresó el número, no ejecuto el caso 1, sino que ejecuto el caso 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le digo? Escribo el número, lo almaceno en num y calculo el cuadrado de ese número. Si el usuario ingresó 3, no ejecuto el 1 ni el 2, sino que voy al caso 3. Y entonces aquí lo que hago es calcular el logaritmo neperiano de un número. Y así sucesivamente, ¿no? En todos los casos. Fíjense que así es mucho más fácil organizar el código. Si el caso por defecto, ¿verdad? Lo coloco, entonces puedo poner que esta no es ninguna opción. Fíjense dos cosas que vamos a ver. En el default, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Cada caso debe tener su break. O sea, después caso, el valor posible que puede tomar, lo que quiero que ejecute y su break. Si yo obvio este break, él inmediatamente, después que ejecuta toda la línea de código del caso 1, va a ejecutar el caso 2, indistintamente que el usuario haya marcado 2. ¿Sí? Entonces, es importante que esté el break. ¿Sí? En el único caso que yo puedo obviar, que no me va a dar error, es en el defecto. ¿Por qué? Porque se supone que ese caso es el último que yo programo en la sentencia switch. ¿Sí? O sea, si yo en el caso por defecto, ¿verdad? Yo no coloco el break, eso no me da error. Igual, si yo no lo coloco aquí, no me da error de compilación. ¿Qué va a suceder? Me va a dar error lógico, porque si este break no está, ¿verdad? Si este break no está y el usuario marcó 1, va a ejecutar todo lo que está en el caso 1 y todo lo que está en el caso 2, hasta que consiga el break del caso 2 y rompe el ciclo switch. ¿Quedó claro eso? En el break, como es el último caso que uno programa en el switch, no hay problema. Si yo no lo pongo, no me va a dar ningún problema, porque después del default ejecuta esto, ¿verdad? Y viene la llave de fin del switch. Ok. Bueno, entonces eso era todo lo que quería que viéramos hoy. ¿Sí? Entonces yo he preparado como hice la vez pasada, ¿no? Yo voy a preparar he preparado una pequeña presentación, pero donde está conciso o sea, el if, cómo funciona el if,
el IFEL, cómo funciona el IFEL, con las consideraciones que vimos hoy un poquito, ¿no? Eso es una presentación. Y hice también, bueno, esta guía de una guía de ejercicios donde están ejercicios resueltos. O sea, en esos ejercicios hay algunas cosas nuevas como las que hemos visto hoy, o he añadido algunas cosas que es para cuando ustedes lo tipeen y lo prueben, se den cuenta de los detalles, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a los ejercicios, ¿no? Y nos queda, vamos a mandar a hacer bueno, nos queda hacer un laboratorio de evaluación y vamos a mandar a hacer las tareas de este tema, ¿sí? Entonces, de la tarea voy a hacer, no la he preparado, no la he terminado de preparar todavía, pero voy a hacer como hice la vez pasada. Le voy a mandar un ejercicio resuelto para que vean más o menos cómo quiero que resuelvan la tarea y después los ejercicios que ustedes tienen que resolver. No he colocado todavía en el Classroom, Dula, lo voy a colocar entre hoy y mañana. O sea, ya lo preparé, pero no lo he montado en el Classroom todavía. Entonces, con eso tendríamos ya listo las estructuras de decisión. Nos queda es las tareas para, bueno, practicar esta estructura de decisión, ¿no? Pero digo, lo voy a hacer con la misma metodología que hice las tareas pasadas. Pues. Le mando un ejercicio resuelto y les pongo las tareas los ejercicios que deben hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya no nos queda mucho tiempo porque ya dio el anuncio de los 10 minutos adicionales. Si tienen alguna pregunta, aprovechen, porque entonces ya una vez que cerremos, ya no activaríamos. Fausto dice que todo está claro. Okay. Bueno, entonces, fíjense, a medida que yo veo a lo que yo entre hoy y mañana, tienen ya las tareas puestas en el Classroom, y bueno, las van trabajando poco a poco. Cualquier duda me escriben por los medios que ya ustedes conocen y vamos atendiendo las dudas, ¿no? Sí puedo colocar ejemplos con operadores lógicos. Operadores lógicos, vamos a ver un tema solo, o sea, después que veamos estructuras iterativas, después vamos a ver una sola, o sea, con una sola clase, puro ejercicio donde vamos a usar operadores lógicos eh, de by y de be. ¿Por qué? Porque eso después nos van a hacer falta, lo que digo, alguna clase solo que trabajo puro operadores lógicos, porque eso después nos va a hacer falta para programación en microprocesadores y para digital. Entonces, bueno, esa cuestión. Mire, lo otro es, muchachos, tenemos que, yo he visto en el caso del proyecto, ¿verdad? En el Classroom solamente hay 8 o 9 personas inscritas, o sea, que aceptaron, ¿no? Tenemos que ponerle fuerza al proyecto, o sea, definir ya los grupos, cuáles son los, los proyectos que van a trabajar. Yo les puse ahí los temas, les puse una guía de sensores automotrices. ¿Por qué? Porque todos los proyectos están más o menos destinados a los equipos de hacer una electrónica que permita desarrollar un equipo de diagnóstico
o para entrenamiento de sensores automotrices, ¿no? Bueno, más o menos por ahí están todos los proyectos. Entonces, un poco para que le dieran sobre sensores automotrices, nosotros en taller vimos, vimos algo de sensores, que era un sensor, que era un traductor, y nos enfocamos en estudiar el sensor del permisor, un elemento, un dispositivo que permite sensar temperatura, la fotoresistencia, que es un elemento que nos permite sensar luminosidad o cantidad de luz en un lugar, y así sucesivamente. Pero existen otro tipo de sensores que a medida que vayamos avanzando los vamos a ir viendo. Pero entonces les puse esa guía de sensores, son sensores electrónicos, pero que son utilizados en el mundo automotriz y que a la final son los que se utilizan para sensar condiciones en el vehículo, y esas señales que sensan esos sensores son las que se transmiten a las computadoras de los vehículos y son las que inhiben o activan opciones en el vehículo, ¿no? Entonces, pero hay que ir dándole forma porque si no, cuando lleguemos a la universidad, ¿verdad? Ya nosotros deberíamos tener todos cuál es el tema que vamos a trabajar, cuál es el profesor que lo va a tutoriar, y más o menos una parte de investigación, que es lo que nosotros llamamos el estado del arte. ¿Sabes? ¿Qué existe? ¿Qué no hay? ¿Qué han avanzado en esa tecnología? ¿Cómo puedo hacer más o menos lo que estoy pensando? ¿Sabes? Si son simplemente bosqueo o inicio de la investigación, ¿no? Pero si lo dejamos pasar, llegamos a la universidad y no tenemos nada, ¿no? Entonces, eso hay que ponernos las pilas ahí, pues estamos un poquito atrasados con proyectos. ¿Están ahí todavía, muchachos? En el caso de Daniela, estábamos viendo la propuesta que viste y más o menos cómo darle la vuelta, pero al final, la vuelta que le vamos a dar, porque tú quieres trabajar con piezoeléctrico, eso es un tipo de sensor también. Entonces, lo que te digo, pero hay que irnos, o sea, hay que ir trabajando para que no nos agarre después y estemos en el aire con eso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Y si no hay más preguntas en lo que terminemos, o sea, en lo que se acabe el tiempo. Entonces, lo que les digo, vean lo que todavía no tienen el tema, ¿verdad? Decidido, lean la guía que yo les di, le da orientación. O a veces lo que yo les decía, uno a veces ve, no, pero ¿qué aplicación tiene esto allá? Y no sé qué. Pero cuando uno lee, uno se da cuenta de bueno, son los sensores que usamos a diario en la electrónica, son la electrónica básica que usamos a diario. Entonces, lo que hay que hacer es enfocar. Entonces, eso ahí hay que verlo, ¿no? Okay. Bueno, entonces quedamos así. Fíjense mucho, este viernes yo no voy a poder dar la clase de taller, ¿no? Eh, porque voy a atender una cosa de control de estudio. Entonces, a lo mejor a la hora que siempre la hacemos, que es a las 3, 3:30, no sé si esté aquí todavía. Yo de todas maneras les estoy avisando. ¿Sabes? Si ya yo estoy en casa y eso, que, que podamos conectarnos, hacemos la conexión.
sino la vamos a hacer, si ustedes pueden, el día lunes, la clase de taller, el día lunes. Y ahí ya, porque lo que quiero definir con ustedes, fíjense, a nosotros nos queda un tema que ya lo estoy montando en el Classroom, ¿verdad? Que es cómo hacer los PCB, la tecnología para hacer las placas de circuito impreso.